Uno de los descubrimientos más impactantes de la historia religiosa y arqueológica, los rollos del Mar Muerto, puede ser incluso más antiguo de lo que se imaginaba. Recientemente, los avances tecnológicos han permitido a los científicos desentrañar sus misterios sin tener que desenrollar los pergaminos. Con la ayuda de la inteligencia artificial, especialmente combinada con la computación cuántica, fue posible descifrar textos que habían permanecido ocultos durante siglos. Pero, ¿qué reveló exactamente esta tecnología en los rollos del Mar Muerto? ¿Y cómo pueden estos descubrimientos transformar nuestra comprensión del pasado? La historia de estos extraordinarios documentos comenzó en 1947, cuando un joven pastor beduino, mientras buscaba una oveja perdida, arrojó una piedra a una cueva cerca del Mar Muerto. El sonido del impacto reveló algo inesperado, vasijas de cerámica que contenían rollos de pergamino. Este hallazgo accidental marcó el comienzo de uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Durante los siguientes 10 años, las expediciones encontraron más de 900 manuscritos, formando la mayor colección de textos hebreos antiguos jamás conocida. Conservados durante 2 milenios, estos documentos incluían las copias más antiguas de la Biblia hebrea y escritos perdidos que revolucionaron el estudio del judaísmo antiguo. Durante décadas, los expertos enfrentaron enormes dificultades para interpretar estos fragmentos. Muchos estaban dañados, con letras descoloridas o ilegibles. No fue hasta 2023 que la inteligencia artificial, impulsada por la computación cuántica, comenzó a revelar lo que los ojos humanos no podían ver. La tecnología ha identificado escrituras ocultas, mensajes codificados e incluso posibles manuscritos originales escritos por los propios autores. ¿Pero qué secretos han permanecido ocultos durante 2 milenios? ¿Y qué pasará cuando finalmente sean revelados? Cuanto más se investiga, más parece resistirse el pasado a permanecer en el olvido. La trayectoria de los rollos del Mar Muerto está llena de coincidencias, disputas e información que, durante mucho tiempo, se mantuvo confidencial. Después del descubrimiento inicial de Muhammad Edib, los cazadores de tesoros beduinos y los arqueólogos profesionales compitieron para encontrar más cuevas. La situación política en la región complicó aún más las cosas. En 1947, el territorio estaba bajo mandato británico. Al año siguiente, con la creación del Estado de Israel y el inicio de la guerra, las cuevas quedaron bajo control jordano hasta 1967. Como resultado, los manuscritos se dispersaron entre diferentes países, instituciones y coleccionistas, lo que dificultó los estudios comparativos. La primera gran excavación fue dirigida por Roland de Vaux, un sacerdote dominico francés que dirigía la Escuela Bíblica de Jerusalén. Entre 1951 y 1956, su equipo exploró las ruinas de Qumran, un sitio arqueológico cerca de las cuevas. Durante las excavaciones surgió una teoría que dominaría los estudios durante décadas, la idea de que Qumran habría sido el hogar de los esenios, una secta judía ascética descrita por historiadores antiguos como Flavio Josefo y Plinio el Viejo. Según estos relatos, los esenios vivían en comunidad, practicaban rituales de purificación y creían en el inminente fin del mundo. De Vaux argumentó que crearon los manuscritos como una biblioteca sagrada, escondiéndolos cuando se acercaban los romanos. Sin embargo, esta teoría comenzó a enfrentar preguntas. Los textos de los manuscritos presentaban puntos de vista teológicos muy diferentes. Algunos enfatizaban el estricto cumplimiento de las leyes, mientras que otros describían visiones místicas de templos celestiales. Algunos mencionaron a 2 mesías, otros no hicieron ninguna referencia a ellos. Esta diversidad sugirió que los manuscritos no pertenecían a un solo grupo sino que reflejaban un amplio espectro del pensamiento judío durante el período del Segundo Templo. Además, la interpretación arqueológica de Qumran también se ha convertido en tema de debate. Algunos estudiosos han argumentado que el sitio no era una comunidad religiosa, sino más bien una fábrica de cerámica, una fortaleza militar o incluso la propiedad de un hombre rico. La conexión entre el asentamiento y los manuscritos se volvió cada vez más incierta. Mientras tanto, el acceso a los manuscritos se convirtió en un escándalo. De Vaux había reunido un pequeño equipo de expertos para publicar los textos, pero el trabajo avanzaba a un ritmo extremadamente lento.
En la década de 1980, la mayoría de los manuscritos aún no se habían publicado y solo se permitía estudiarlos a un círculo restringido de investigadores. Surgieron teorías de conspiración. ¿Escondían los eruditos textos que contradecían la doctrina cristiana? ¿O ocultar pruebas de que Jesús tuvo contacto con los esenios? La situación cambió en 1991, cuando la Biblioteca Huntington de California rompió el monopolio al poner fotografías de los manuscritos a disposición de todos los investigadores. La avalancha de publicaciones que siguió transformó el campo de estudio, pero muchos fragmentos quedaron ilegibles. El pergamino estaba muy dañado, la tinta se había descolorido y los trozos eran demasiado pequeños para una interpretación clara. Fue entonces cuando la tecnología entró en escena. En 2011, la Autoridad de Antigüedades de Israel se asoció con Google para crear la biblioteca digital Leon Lavi de los rollos del Mar Muerto. El proyecto consistió en documentar y fotografiar cada fragmento en muy alta resolución, utilizando imágenes multiespectrales que capturan frecuencias de luz más allá del espectro visible. Con esto se logró revelar escritos que se habían vuelto invisibles a simple vista. Ahora, los estudiosos de cualquier parte del mundo podrían analizar los manuscritos con un nivel de detalle imposible de alcanzar incluso con los originales en mano. Sin embargo, descifrar el texto fue solo una parte del desafío. El mayor obstáculo fue determinar la fecha exacta de los manuscritos. Tradicionalmente se utilizaban dos técnicas, la datación por radiocarbono, que analiza cuándo murió el animal y su piel se convirtió en pergamino, y la paleografía, que estudia los estilos de escritura para estimar periodos. El primero requería la destrucción de pequeñas muestras del material y tenía márgenes de error que duraban décadas o incluso siglos. El segundo, aunque útil, era subjetivo e impreciso y solo permitía estimaciones a intervalos de 200 o 300 años. En 2020, un equipo dirigido por Mladen Popovic de la Universidad de Groningen desarrolló un sistema de inteligencia artificial para solucionar este problema. Llamado Eneas, en referencia al patriarca bíblico que supuestamente fue llevado al cielo y reveló los secretos de la creación, el programa resultó ser revolucionario. Entrenado con una base de datos de manuscritos datados por radiocarbono, Eneas aprendió a reconocer cómo evolucionaron los estilos de escritura con el tiempo. Analizó no solo la forma de las letras, sino también el ángulo de los trazos, el espaciado entre las palabras y la presión de la pluma sobre el pergamino. Cuando se probó en manuscritos de edad conocida, Eneas logró una precisión de hasta 30 años, 10 veces más precisa que la paleografía tradicional. Las implicaciones fueron inmediatas y controvertidas. Al examinar el gran rollo de Isaías, uno de los documentos mejor conservados de la Cueva 1, la inteligencia artificial identificó que el texto había sido copiado por dos escribas diferentes, cuya escritura era prácticamente indistinguible al ojo humano. El sistema detectó variaciones sutiles en la formación de las letras que revelaron el punto exacto de transición entre copistas. Este descubrimiento fue confirmado posteriormente por otros métodos, lo que validó la eficacia de Eneas pero también planteó cuestiones inquietantes. Si la inteligencia artificial pudiera distinguir detalles tan minuciosos, ¿qué más podría esconderse en los rollos del Mar Muerto? Antes del nacimiento de Cristo, el descubrimiento podría reavivar los debates sobre la autenticidad de sus visiones. Pero lo que Eneas reveló a continuación fue aún más sorprendente. Al comparar el fragmento 4Q a Daniel con versiones posteriores del libro, el sistema identificó cambios pequeños pero sistemáticos en el texto. Se reemplazaron palabras, se reorganizaron oraciones e incluso se omitieron o ampliaron pasajes enteros. Algunos cambios parecían ser errores de copia, pero otros sugerían una edición deliberada. Por ejemplo, en un pasaje que describe la caída de un imperio, el fragmento original mencionaba genéricamente a un rey del norte, mientras que versiones posteriores especificaban el rey de Grecia. Esta modificación alineó la profecía con acontecimientos históricos conocidos, como el ascenso de Alejandro Magno y sus sucesores. Para los estudiosos, esto confirmó la teoría de que el libro de Daniel había sido adaptado con el tiempo para adaptarse a las nuevas realidades políticas. Pero Eneas fue más allá. Al analizar la estructura de los cambios, el sistema detectó un patrón. Los cambios no fueron aleatorios, sino que siguieron una lógica interna. Se conservaron ciertas palabras clave,
mientras que otras se ajustaron para mantener la coherencia teológica o histórica. Era como si el texto hubiera sido sometido a un proceso de edición controlada, en el que cada modificación cumplía un objetivo específico. Este descubrimiento planteó una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto los textos bíblicos que conocemos hoy son fieles a los originales? Si incluso un libro como Daniel, considerado relativamente estable en comparación con otros, había sido objeto de revisiones sistemáticas, ¿qué pasa con los textos más antiguos o menos conservados? El caso del fragmento 4Q, Daniel, no fue aislado. Otro manuscrito, conocido como 4Q, Samuel, presentaba variaciones aún más dramáticas. Mientras que la versión tradicional del libro de Samuel describe sucintamente la unción de David como rey, el fragmento de Qumran incluía detalles adicionales sobre rituales y profecías que no aparecen en ningún otro texto. Algunos estudiosos han argumentado que estas diferencias reflejaban distintas tradiciones orales, pero Eneas sugirió algo más radical, que el fragmento representaba una versión alternativa del libro, tal vez incluso una tradición rival. La hipótesis ganó fuerza cuando el sistema identificó paralelos entre el texto 4Q, Samuel y otros manuscritos de Qumran que describían una visión mesiánica muy diferente de la que se encuentra en la Biblia hebrea estándar. Mientras que la tradición dominante hacía hincapié en un Mesías real, descendiente de David, estos textos hablaban de un Mesías sacerdotal, vinculado al linaje de Aarón. La coexistencia de estas dos tradiciones en el mismo periodo desafió la idea de que el judaísmo antiguo era una religión monolítica. Más bien, sugirió una diversidad de creencias y prácticas que habían sido suprimidas o marginadas con el tiempo. El impacto de estos descubrimientos no se limitó al campo de la historia o la teología. También tuvieron implicaciones para la arqueología. Si los manuscritos de Qumran contenían versiones alternativas de textos bíblicos, ¿qué decía esto acerca de la formación del canon? Durante siglos, los eruditos han debatido cómo y cuándo se seleccionaron y compilaron los libros de la Biblia. La teoría más aceptada era que el canon hebreo había sido fijado en el Concilio de Jamnia, alrededor del año 90 después de Cristo, tras la destrucción del Segundo Templo. Pero los manuscritos de Qumran, escritos entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo, ya contenían textos que no formaban parte del canon final, así como versiones distintas a las que sí estaban incluidas. Esto sugería que el proceso de canonización había sido más largo y complejo de lo que se imaginaba anteriormente. Quizás no había un solo canon, sino múltiples tradiciones en competencia, cada una con su propia colección de textos sagrados. La inteligencia artificial no solo reveló estos matices, sino que también permitió reconstruir cómo interactuaban estas tradiciones. Al analizar la distribución de manuscritos en la región de Qumran, Eneas identificó patrones que indicaban una red de intercambio de textos entre comunidades. Algunos fragmentos eran claramente copias de originales producidos en otros lugares, mientras que otros parecían ser composiciones locales. Esto reforzó la idea de que Qumran no era un centro aislado sino parte de un ecosistema intelectual más amplio en el que las ideas circulaban libremente. Sin embargo, no todos los descubrimientos fueron bien recibidos. Cuando el sistema empezó a analizar fragmentos de textos no bíblicos, como los llamados himnos de acción de gracias o los rollos de guerra, surgieron nuevas controversias. Estos manuscritos, que describían visiones apocalípticas y rituales comunitarios, contenían pasajes que parecían hacerse eco de conceptos encontrados en otras culturas antiguas, como la idea de un maestro de la justicia perseguido o la creencia en un conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y del mal. Algunos estudiosos han visto estas similitudes como evidencia de influencias externas, tal vez incluso de contactos entre la comunidad de Qumran y otros grupos religiosos, como los esenios o los primeros cristianos. Otros, sin embargo, argumentaron que las similitudes eran superficiales y que cada tradición desarrolló sus propias ideas de forma independiente. Eneas, por su parte, no tomó partido. Su función era identificar patrones, no interpretarlos. Pero los patrones que reveló eran tan intrigantes que desafiaban las explicaciones convencionales. En uno de los fragmentos, por ejemplo, el sistema detectó una secuencia de números que correspondían a un calendario solar de 364 días, divididos en 52 semanas exactas. Este calendario, mencionado en otros textos de Qumran,
era radicalmente diferente del calendario lunar utilizado en el judaísmo tradicional. Su precisión matemática sugería un conocimiento avanzado de la astronomía, pero también planteaba preguntas sobre cómo una comunidad aparentemente aislada en el desierto había desarrollado un sistema tan sofisticado. Las implicaciones fueron profundas. Si los manuscritos de Qumrán contenían pruebas de un judaísmo alternativo, con sus propias prácticas, creencias e incluso calendarios, ¿qué significó esto para la comprensión de la historia religiosa? ¿Podría ser que el judaísmo del Segundo Templo fuera mucho más diverso de lo que se pensaba anteriormente, con múltiples corrientes compitiendo entre sí? Y si es así, ¿por qué solo una de estas corrientes sobrevivió para convertirse en el judaísmo rabínico que conocemos hoy? Mientras los estudiosos debatían estas cuestiones, Eneas continuó trabajando, analizando nuevos fragmentos y perfeccionando sus hallazgos. Cada avance trajo nuevas preguntas y cada respuesta parecía abrir puertas a misterios aún más profundos. Lo que comenzó como una herramienta para fechar manuscritos se había convertido en una ventana a un mundo antiguo que desafiaba todo lo que sabíamos sobre historia, religión e incluso la naturaleza del conocimiento humano. Y, sin embargo, a pesar de todas las revelaciones, una cosa quedó clara: los rollos del Mar Muerto aún guardaban secretos que ni siquiera la inteligencia artificial había podido desentrañar. Y $1.000.000 por cada trozo de pergamino, muchos de ellos adquiridos por instituciones religiosas o coleccionistas privados que buscan validar sus creencias. La revelación de las falsificaciones no solo socavó la credibilidad del mercado de antigüedades, sino que también expuso un defecto crítico en la forma en que se verificaba la autenticidad de los manuscritos. Los métodos tradicionales, como el análisis paleográfico y la datación por carbono, han resultado insuficientes frente a técnicas de falsificación cada vez más sofisticadas. Mientras tanto, la inteligencia artificial emergía como una posible solución o una nueva fuente de controversia. La capacidad de ENIAC para analizar patrones microscópicos en la escritura a mano, comparar variaciones textuales en milisegundos y detectar anomalías sutiles en la composición del material parecía prometedora. Sin embargo, sus resultados también plantearon preguntas incómodas. Si la IA podía identificar falsificaciones con tanta precisión, ¿por qué no se había utilizado antes para evitar el escándalo del Museo de la Biblia? La respuesta era compleja. Muchos expertos temían que la tecnología reemplazara el juicio humano, mientras que otros argumentaban que debería ser solo una herramienta complementaria, no un árbitro final. El debate se extendió más allá del mundo académico. Para los coleccionistas y las instituciones religiosas, la idea de que una máquina pudiera determinar qué era auténtico o falso en los textos sagrados era profundamente inquietante. Después de todo, la autenticidad no era solo una cuestión de fecha o escritura, sino de significado espiritual. Mientras tanto, seguían surgiendo nuevos descubrimientos. Un fragmento hasta ahora desconocido del libro de Isaías, analizado por ENIAC, reveló una versión significativamente diferente de la conservada en el texto masorético. En lugar de profecías mesiánicas claras, el texto presenta pasajes más ambiguos, lo que sugiere que algunas interpretaciones cristianas tradicionales pueden haberse construido sobre bases textuales menos sólidas de lo que se imaginaba anteriormente. Para los eruditos críticos, esto reforzó la idea de que la Biblia era un texto en constante evolución, moldeado por distintas comunidades y contextos históricos. Para los teólogos conservadores, sin embargo, el descubrimiento fue un ataque directo a la inspiración divina de las Escrituras. La reacción más sorprendente vino de un grupo inesperado, los samaritanos. Esta pequeña comunidad religiosa, que conserva su propia versión del Pentateuco, vio los resultados de la IA como una oportunidad para reafirmar la antigüedad y legitimidad de su tradición. Si los rollos del Mar Muerto mostraron variaciones significativas del texto hebreo estándar, ¿por qué no podría haber espacio para la versión samaritana, que muchos eruditos consideran una rama posterior? Los líderes samaritanos comenzaron a financiar sus propios análisis de IA, con la esperanza de que los datos confirmaran sus afirmaciones. La disputa, que antes era académica, adquirió ahora aspectos políticos e identitarios. En medio de esta vorágine, persistía una pregunta: ¿hasta qué punto debería la tecnología dictar lo que consideramos verdad histórica o religiosa? La IA no tenía sesgos, pero tampoco contexto. Podría datar un fragmento con precisión,
pero no podría explicar por qué una comunidad decidió preservar una versión específica de un texto, o cómo ese texto dio forma a su identidad a lo largo de los siglos. Algunos académicos han comenzado a defender un enfoque híbrido, en el que la inteligencia artificial proporcionaría los datos en bruto, mientras que los expertos humanos interpretarían su significado cultural y teológico. Otros, sin embargo, vieron esta propuesta como una rendición encubierta, un intento de mantener el control sobre un campo que la tecnología amenazaba con revolucionar. El conflicto se intensificó cuando ENIAC fue utilizado para analizar uno de los fragmentos más enigmáticos de los rollos del Mar Muerto, el llamado rollo de cobre. A diferencia de otros textos, que estaban escritos en pergamino o papiro, este estaba grabado en láminas de cobre y contenía una lista de tesoros escondidos. Durante décadas, los estudiosos han debatido si el texto era una alegoría, un registro histórico o un elaborado engaño. La IA, al analizar la composición del metal y los patrones de corrosión, sugirió que el rollo se había producido en un periodo posterior al inicialmente estimado, posiblemente en el siglo I después de Cristo. De confirmarse, esto significaría que el texto no fue contemporáneo de los otros manuscritos, sino más bien una creación posterior, quizás vinculada a movimientos mesiánicos o intentos de legitimar reclamos territoriales. La hipótesis socavó aún más la idea de que los rollos del Mar Muerto formaban un corpus cohesivo, reforzando la tesis de que eran, de hecho, una colección diversa de textos reunidos por una comunidad específica. Las implicaciones de estos descubrimientos se extendieron más allá del mundo académico. En Israel, los grupos religiosos nacionalistas han comenzado a utilizar los resultados de la IA para cuestionar la legitimidad de los reclamos palestinos sobre los lugares sagrados. Si los textos bíblicos eran más fluidos de lo que se pensaba anteriormente, argumentaban, ¿cómo podrían usarse como base para disputas territoriales? En respuesta, los académicos palestinos y árabes comenzaron sus propios proyectos de investigación, buscando demostrar que las variaciones en los manuscritos reflejaban influencias culturales más amplias, incluidas las tradiciones árabes e islámicas tempranas. Lo que comenzó como una discusión sobre la datación y la autenticidad se convirtió en un campo de batalla geopolítico. Mientras tanto, ENIAC seguía trabajando, analizando miles de fragmentos que aún no habían sido descifrados. Cada nuevo resultado trajo más preguntas que respuestas. ¿Llegaremos algún día a una comprensión definitiva de los rollos del Mar Muerto? ¿O estábamos condenados a vivir en un estado permanente de incertidumbre, donde cada descubrimiento solo profundizaba el misterio? Sin embargo, una cosa era segura, la tecnología había cambiado para siempre la forma en que interactuábamos con el pasado. Y en el proceso, también revelé que algunas verdades eran más frágiles y más preciosas de lo que jamás habíamos imaginado. Y entonces, el mercado de antigüedades se sacudió como un pergamino al viento. Fragmentos que se habían vendido por sumas exorbitantes, algunos de hasta $1.000.000, resultaron ser falsificaciones tan hábiles que engañaron incluso a los ojos más entrenados. Universidades de renombre, como el Seminario Teológico Bautista Southwest, la Universidad Azusa Pacific y Trinity International, habían adquirido piezas para sus colecciones, creyendo que poseían piezas auténticas de la historia bíblica. Pero la verdad era implacable, todos eran fraudes. El escándalo no se limitó a una cuestión de dinero perdido o reputación empañada. Sacudió los cimientos de la propia disciplina. Si los expertos, con décadas de estudio, podían ser engañados durante más de una década, ¿qué decía eso sobre la confiabilidad de todo el conocimiento acumulado? Y si la inteligencia artificial, con su precisión sin precedentes, pudiera desenmascarar falsificaciones con un simple escaneo, ¿qué quedaría del lucrativo comercio de antigüedades? La respuesta no tardó mucho. Los comerciantes que habían vendido fragmentos por cientos de miles de dólares se enfrentaron a una pesadilla. Sus alguna vez valiosas mercancías podían quedar expuestas como nada más que trozos de cuero envejecido artificialmente. Algunos abrazaron la transparencia, argumentando que la autenticación mediante IA restauraría la confianza en el mercado, separando el trigo de la paja. Otros, sin embargo, se resistieron. Argumentaron que los propietarios tenían derecho a la privacidad y que el análisis forzado destruiría el valor de los artefactos legítimos. El debate pronto traspasó los límites de universidades y museos, llegando al Capitolio.
Un congresista republicano de Texas presentó un proyecto de ley que restringiría la financiación federal para el análisis de artefactos religiosos mediante IA. La propuesta no avanzó, pero el mensaje fue inequívoco, ya no se trataba de una disputa académica. Fue una guerra política, con millones en juego y poderosos intereses en conflicto. Mientras tanto, los fragmentos seguían revelando secretos que nadie podía controlar. En 2024, los investigadores anunciaron un descubrimiento que sacudió los estudios bíblicos. La IA había identificado conexiones previamente desconocidas entre los rollos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento. Más precisamente, entre el rollo de las reglas comunitarias y pasajes del Evangelio de Mateo. La hipótesis era explosiva, sugería que los primeros escritores cristianos podrían haber tenido acceso directo a los materiales de Qumran. El profesor John Collins de la Yale Divinity School calificó el descubrimiento como potencialmente revolucionario para comprender los orígenes cristianos. Pero la reacción no fue unánime. Los eruditos cristianos conservadores respondieron, argumentando que las conexiones eran meras coincidencias o que la IA estaba detectando patrones sin significado histórico real. El meollo de la cuestión, sin embargo, iba mucho más allá de los pergaminos antiguos. La inteligencia artificial representó un cambio fundamental en la forma en que se producía y validaba el conocimiento. Durante siglos, la experiencia fue sinónimo de experiencia humana. Los eruditos dedicaron vidas enteras al estudio de las lenguas muertas, al análisis meticuloso de los manuscritos, al desarrollo de intuiciones que no podían reducirse a fórmulas. Ahora, las máquinas procesaban más datos en una hora de los que un ser humano podía analizar en toda su existencia. Encontraron patrones invisibles para los ojos humanos, pero no pudieron explicar su razonamiento de una manera comprensible. Cuando una IA fechó un pergamino como escrito en el año 165 a.C., no pudo justificar su conclusión en términos que un paleógrafo tradicional reconocería. Esto creó una crisis de autoridad que trascendió a los propios manuscritos. ¿En quién debemos confiar, la máquina o el experto? ¿En el algoritmo o en la intuición? No había terreno neutral. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos por casualidad hace 77 años y discutidos desde entonces, se habían convertido en el campo de pruebas de las cuestiones que definirían el futuro del conocimiento. El resultado de esta batalla determinaría no solo lo que creemos sobre los textos antiguos, sino también cómo creemos algo en una época en la que las máquinas ven más de lo que los ojos humanos podrían ver. Los pergaminos habían permanecido en silencio durante 2 milenios, con sus secretos confiados al desierto, preservados por el tiempo y ocultos a las manos humanas. Ahora, bajo el escrutinio de la inteligencia artificial, empezaron a hablar fragmentos que antes desafiaban la comprensión. Surgieron patrones. Los códigos fueron descifrados. Se confirmaron las fechas. Resurgieron palabras olvidadas hace mucho tiempo y, con ellas, preguntas que la humanidad nunca se había visto obligada a afrontar. Los antiguos escribas habían hecho su parte. Escribieron, se escondieron, confiaron en que el futuro sería digno de su sacrificio. El futuro ha llegado. Los pergaminos están hablando. Y los descubrimientos apenas han comenzado. ¿Qué verdades han permanecido enterradas durante milenios? ¿Y qué sucede cuando el pasado finalmente se niega a permanecer en silencio? La historia está lejos de terminar y las respuestas podrían transformar todo lo que creíamos saber sobre la historia, la fe y nosotros mismos.